Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy traemos un chismecito, un bombazo, una noticia que sé que les va a encantar. Prepárense su cafecito, su té, lo que más les guste porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien, vamos a hablar de nuestro queridísimo Can Yaman, ese galán turco que nos roba el aliento a todos y todas. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha suspirado por esa mirada penetrante, esa sonrisa arrebatadora y ese todo? Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto a voces que ronda por las redes sociales y las revistas del corazón: el amor. Pero no cualquier amor, no un simple romance pasajero. No. Estamos hablando del amor verdadero, ese que te cala hasta los huesos, ese que te hace replantearte la vida y te ilumina el alma. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque Can Yaman ha revelado su amor. Sí, lo escucharon bien. Después de tantos rumores, después de tantas especulaciones, después de tantos desmentidos, Can Yaman finalmente ha abierto su corazón y ha confesado que está enamorado. Y no solo eso, sino que también ha dejado caer pistas sobre la persona que ha conquistado su corazón. Pero antes de que nos lancemos de lleno al chismecito jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido de farándula, si les encanta el mundo del espectáculo, si quieren estar al tanto de todas las novedades de sus artistas favoritos, este es su lugar. Denle clic al botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y así formen parte de esta gran familia. Los quiero mucho. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman ha estado bastante reservado con su vida personal, eso lo sabemos todos. A lo largo de su carrera, se le ha vinculado con varias actrices y modelos, pero él siempre ha mantenido una postura discreta, sin confirmar ni desmentir nada. Hasta ahora. Hace poco, en una entrevista exclusiva para una revista italiana muy prestigiosa, Grazia Italia, Can Yaman sorprendió a todos al revelar que está muy feliz en su vida personal y que tiene una persona muy especial a su lado. Al principio fue muy ambiguo, como es costumbre en él, pero luego, entre risas y miradas cómplices con el entrevistador, dejó escapar una frase que encendió las alarmas: ella tiene un nombre secreto que solo nosotros conocemos y que representa todo lo que siento por ella. ¿Un nombre secreto? ¿Pueden creerlo? ¡Qué romántico! Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans de Can Yaman se volvieron locos tratando de descifrar ese misterioso nombre. Se crearon hilos de Twitter con teorías conspirativas, se analizaron fotos antiguas en busca de pistas ocultas, se escudriñaron entrevistas pasadas en busca de alguna mención sutil. Fue una locura total. Yo misma estuve pegada al teléfono horas y horas. Intentando encontrar la aguja en el pajar, imagínense. Pero, ¿qué sabemos realmente de esta misteriosa mujer? Bueno, Can Yaman ha sido muy cuidadoso en no revelar demasiada información, pero sí ha dado algunas pistas que nos permiten hacernos una idea de quién podría ser. Y claro, aquí entra en juego nuestra labor de detectives, porque esto es casi una misión de Estado. En primer lugar, sabemos que es una persona muy importante para él, alguien que lo hace sentir feliz y completo. En la entrevista, Can Yaman describió a esta mujer como un ángel, y dijo que ella le ha enseñado mucho sobre el amor y la vida. También mencionó que ella es muy inteligente, creativa y que tiene un gran sentido del humor. Un ángel con sentido del humor. Este hombre tiene gustos exquisitos. En segundo lugar, sabemos que ella no pertenece al mundo del espectáculo. Can Yaman ha dejado claro que ella es una persona normal, que tiene una vida alejada de los focos y que prefiere mantener un perfil bajo. Esto descarta automáticamente a muchas de las actrices y modelos con las que se le ha vinculado en el pasado. Adiós a las sospechas de relaciones públicas. Esto parece ser algo real. En tercer lugar, sabemos que ella habla italiano. Can Yaman ha estado viviendo en Italia durante los últimos años, trabajando en varios proyectos cinematográficos y televisivos. En la entrevista mencionó que él y su nombre secreto se comunican principalmente en italiano y que ella lo ha ayudado a mejorar su dominio del idioma. Una profesora particular con algo más que enseñar. ¿Qué nivel? Con estas pistas en mente, los fans de Can Yaman han elaborado una lista de posibles candidatas. Algunos creen que podría ser una profesora de italiano, otros piensan que podría ser una artista plástica, otros sugieren que podría ser una chef o una escritora.
Las teorías son infinitas y cada una más descabellada que la anterior. Yo he visto hasta teorías que la vinculan con la mafia italiana, imagínense el nivel de delirio. Pero, ¿quién sabe? En el amor como en la guerra. Y aquí les va un dato extra, que me lo sopló un pajarito bueno, un contacto en Roma al parecer. Can Yaman ha estado tomando clases de cocina italiana últimamente. ¿Será que está aprendiendo a cocinar para su amada? ¡Qué tierno! Este hombre es un partidazo. Si ya nos gustaba antes, ahora nos encanta aún más. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Quién es realmente la mujer que ha conquistado el corazón de Can Yaman? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. Pero no se preocupen, porque yo estoy aquí para investigar a fondo y para mantenerlos informados de todas las novedades. Soy como la FBI del corazón. He contactado a mis fuentes en Italia, he revisado todos los perfiles de redes sociales de las posibles candidatas, he analizado cada una de las entrevistas que Can Yaman ha dado en los últimos meses. Estoy haciendo todo lo posible por descubrir la verdad, no descansaré hasta tener el chismecito completo. Y mientras tanto podemos seguir especulando y soñando con la idea de que Can Yaman ha encontrado el amor verdadero. Porque, seamos sinceros, todos merecemos ser felices y encontrar a esa persona especial que nos haga sentir completos, y Can Yaman no es la excepción. Además, la idea de que Can Yaman esté enamorado nos da esperanza a todos los que lo admiramos. Nos demuestra que él también es humano, que él también tiene sentimientos y que él también busca el amor como todos nosotros, que no es un robot de abdominales y mirada seductora. Y hablando de amor, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. A veces nos obsesionamos con la vida amorosa de nuestros ídolos, queremos saberlo todo sobre sus parejas, sobre sus relaciones, sobre sus rupturas. Pero, ¿no deberíamos enfocarnos más en nuestra propia vida amorosa? ¿No deberíamos invertir más tiempo y energía en encontrar a esa persona que nos haga felices y en construir una relación sana y duradera? Aquí la psicóloga del amor. Yo creo que sí. Creo que admirar a Can Yaman y celebrar su felicidad es genial, pero también debemos recordar que nuestra propia felicidad es igual de importante. Así que en lugar de obsesionarnos con el nombre secreto de Can Yaman, ¿por qué no nos concentramos en encontrar nuestro propio nombre secreto? Ese nombre que nos haga sentir amados, valorados y felices, un nombre que nos haga suspirar al leerlo. Y hablando de nombres secretos, ¿tienen ustedes algún nombre secreto en su vida? ¿Algún apodo cariñoso que les ponga su pareja, su familia o sus amigos? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus historias y conocer un poco más sobre ustedes. Quiero saber si son tan románticos como Can. Y mientras tanto, seguiré investigando sobre el misterioso amor de Can Yaman. No les prometo que encontraré la respuesta, pero sí les prometo que los mantendré informados de todas las novedades. Soy como un perro de presa, no lo olviden. Así que estén atentos a mi canal, síganme en mis redes sociales y no se pierdan ningún vídeo. Porque aquí en este espacio siempre encontrarán chismecito jugoso, información relevante y mucha buena onda, aquí no nos aburrimos. Pero eso no es todo. Antes de despedirme, quiero compartir con ustedes otra noticia bomba sobre Can Yaman. Resulta que el actor turco está planeando regresar a Turquía para protagonizar una nueva serie de televisión, así es. Después de varios años viviendo en Italia, Can Yaman volverá a sus raíces y volverá a trabajar en su país natal. El hijo pródigo regresa. La serie, que aún no tiene título oficial, será una comedia romántica y se espera que se estrene a finales de este año. Can Yaman interpretará a un exitoso empresario que se enamora de una joven humilde y sencilla. De nuevo el cliché del millonario enamorado de la plebeya. ¿Será que la vida imita al arte, o al revés? Los fans de Can Yaman están muy emocionados con esta noticia, ya que han estado esperando durante mucho tiempo su regreso a la televisión turca. Muchos esperan que esta nueva serie lo consagre como uno de los actores más importantes de Turquía y que le abra las puertas a nuevos proyectos internacionales, y que nos regale escenas subidas de tono como solo él sabe hacer. Y hablando de proyectos internacionales, también se rumorea que Can Yaman está en conversaciones con varias productoras de Hollywood para participar en una película o serie de televisión. Si esto se confirma, sería un gran paso en su carrera y lo catapultaría a la fama mundial. Can Yaman conquistando Hollywood, lo veo, lo siento, lo vivo. Y aquí les va otro chismecito que me llegó al WhatsApp. Al parecer, una famosa actriz de Hollywood, no diré nombres, pero empieza con A y termina con Anderson, le ha estado dando me gusta a varias fotos de Can Yaman en Instagram. ¿Será que le está echando el ojo? Hollywood también sucumbe ante el encanto turco. Así que como ven, Can Yaman está viviendo un momento muy dulce en su vida.
Está enamorado, está trabajando en nuevos proyectos y está a punto de regresar a su país natal. No podemos pedir más, bueno, sí, que nos invite a la boda. Bueno, si podemos pedir más, que nos revele el nombre secreto de su amada. Pero eso por ahora seguirá siendo un misterio, el misterio que nos tiene a todos desvelados. Además, se ha visto a Can Yaman últimamente visitando joyerías en Roma, estará buscando un anillo de compromiso. Ay, Dios mío, qué nervios, ya quiero ver el vestido de novia, si es que hay boda, claro, no nos precipitemos. Y otra cosa, ¿notaron que Can Yaman ha estado luciendo un poco más radiante últimamente? Se le ve una sonrisa que ilumina cualquier habitación, el amor le sienta de maravilla, queremos ese glow. En resumen, hoy hablamos del amor de Can Yaman, de ese nombre secreto que lo conquistó y que tiene a todo el mundo especulando. También hablamos de su regreso a la televisión turca y de sus posibles proyectos en Hollywood, un hombre ocupado y enamorado, la combinación perfecta. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre el amor de Can Yaman, sobre su nueva serie y sobre todo lo que hablamos hoy. Quiero saber sus teorías, quiero saber sus nombres secretos, quiero saberlo todo. Gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo, hasta la próxima, no olviden darle like, compartir y suscribirse, bye bye. Y recuerden, el amor está en el aire, y en las redes sociales, así que a stalkear se ha dicho con moderación, claro, no queremos ser acosadores. Un besazo enorme, y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna actualización sobre el culebrón Can Yaman, que esto recién empieza.